El delirio místico, es un fenómeno misterioso que tiene cierta presencia en las hemerotecas españolas en la franja que va del 1890 al inicio de la Guerra Civil. Hubo una concentración importante de sucesos criminales motivados, si uno ve la investigación ahora y los documentos ahora, por esa especie de irrupción de lo sagrado en mentes no preparadas y que de inmediato convertían en una misión terrible lo siguiente en acometer. Hubo asesinatos de familias enteras, hubo personas que eran amigas y al día siguiente se creían poseídas por el demonio y los ejecutaban. Hubo un sinfín de cosas propias de un tiempo. Como viene el doctor Cabrera, voy a aprovechar para preguntarle, él que tantos casos ha tratado, si los delirios místicos han variado o no con el paso de las décadas. En los años 20, en Cantabria, hubo una historia donde se conjuntan estos delirios místicos con extrañas sectas, procedencia estadounidense, estigmas o heridas, personas que se apuñalan en el propio pecho y un final bastante terrible. Pero este puzzle es un ejemplo perfecto de esa palabra que ha ido desapareciendo, a mi entender, de la casuística actual. Puede que haya otro tipo de delirios, pero no son inquietantes delirios místicos como lo ocurrido en la apartada aldea del norte de España, en Cantabria, llamada Monte. En un rincón de la localidad santanderina de Monte aguarda una historia de la crónica negra que todos han querido olvidar. Un crimen que sigue resultando perturbador. Todo comienza en Estados Unidos, donde José Meré llevaba una vida desordenada y errática. Hasta que un día, una intensa luz le alcanza. Siente un profundo calor y una voz le dice que debe difundir la palabra. Entonces, decide regresar a España. José Meré era un vecino de Asturias que recayó en Santander y llamó la atención a los vecinos de la zona de General Dávila, pues por su aspecto físico, su larga melena, la barba y su fijación por la Biblia. Tanto es así que le llegaron a apodar el evangelista. Está como un eremita, es una persona pues es algo misteriosa. Trabajo fijo no tiene y sí que se dedica a eso que aprendió, vuelve un poquito a eso que aprendió allí en Estados Unidos, a tallar las botellas de madera. En definitiva, ningún trabajo así un poquito, bueno, pues que le diese mucho para subsistir. Y es ahí en Santander donde conoce a la que decía este matrimonio. Antonio López, un padre de 6 hijos que vende libros religiosos, queda fascinado con el mensaje de José Meré. Los dos hombres se entregan a la vida espiritual. Mal comen, apenas duermen y tratan de establecer contacto con el más allá. Hasta que Meré le dice a Antonio que sus plegarias han sido escuchadas. Dios está en su casa. Se juntan y empiezan a hablar o a realizar determinadas reuniones en los que van dándose esas ideas mutuas y creciendo los rituales, el ayuno, la falta de sueño, de tal manera que todo lo que posiblemente no tendría que haber florecido acaba desencadenándose en ese delirio místico y en esa conjunción en el que se puede definir como ese trastorno de ideas delirantes inducidas. ¿Quién empezó y quién continuó? A veces es muy difícil de saber porque esa retroalimentación, incluso con más miembros familiares,
es el caldo de cultivo ideal para generar esos delirios. Se flagelan, se mutilan. Y ahí parecen conjugar dos factores: la fe de José y una fe extraña de la de Antonino, que un día de agosto se llega a herir en el pecho y se le queda una llaga, una marca. Desde ese día piensa que es una palabra de Dios, que es un mensaje divino, y obliga tanto a su mujer como a sus hijos todos los días a besar esa llaga. Piensa que él ha muerto, que él ya no existe, que en ese cuerpo le está habitando un ser llamado Esmirna, por eso se hace llamar el reencarnado. Está dispuesto a hacer lo que sea para mantener satisfecha la presencia celestial que habita en su vivienda. Cualquier cosa. El 3 de agosto de 1926, Meré llama a la puerta. Antonio le abre manchado de sangre y le dice: «Lo siento, hermano, ahora no puedo atenderte». Al final, José consigue entrar a la casa, pero no ve nada extraño. Ve que todos los niños están durmiendo en una chiquera, encima de un colchón, pero no ve nada que le pueda llamar la atención. Y consigue salir de casa, avisa a la policía. Va la Guardia Civil, entonces, de monte a su casa, y llama y abre la puerta. Y le dice que no ha sido nada, que ha sido unos cortes que él se ha hecho y sin más. De todas formas, la autoridad pasa a la casa y sí que ve a los niños acostados, a los 6 hijos acostados. Al día siguiente, la mujer de Antonio revela lo que ha sucedido en realidad. El hombre, siguiendo los mandatos de su Dios, ha matado a su hija de una forma espantosa. El día del asesinato, Antonino coge una toalla, se la enrolla en el cuello a su hija Sara, de 18 meses, coge una sierra y le cierra la cabeza. Prácticamente separa el cuello del cuerpo, queda un hilo, por lo que sabemos. Pero coge a las niñas y la mete a dormir con sus hermanos mayores, porque cree que en ese momento Dios va a obrar el milagro. La toalla tiene un mensaje, que ahí es donde va a tener una sangre de alguien inocente, y esa sangre va a servir para futuros rituales que van a seguir haciendo. Antonino no es consciente de lo que ha hecho porque él cree que se debe a un Dios o a la profecía de Abraham, del sacrificio, y que el propio Dios, si cometía algún tipo de lesión o algún tipo de matanza que pudiera poner en riesgo la vida de alguna de sus hijas, pues al final no iba a acabar en muerte, pues porque la salvación era el destino de la profecía y de la situación que relataban los evangelios. Hay un aislamiento total de la comunidad, es decir, los niños no están acudiendo al colegio, es decir, no entra información nueva, no entra una información que diga esto que está sucediendo no es lo más común. La idea de Dios, la idea de la salvación en una situación precaria, tú necesitas tener una explicación. Esto que me está sucediendo a nivel vital, es decir, tiene que servir para algo y posiblemente es a una vida mejor. Entonces, si mi padre, o en este caso, que estoy viendo rituales donde no sangra, donde tengo un corte en el pecho, lo beso y realmente no hay una infección, no se muere, es decir, vuelvo a tener una serie de pruebas que justifican que tiene que ser así. Aparte, no creen que la niña haya sido asesinada, creen que están en la espera de que va a volver a vivir. Por eso no lo viven desde el duelo, sino están a la espera de un milagro, que evidentemente no llega. La pequeña Sara no volvió a la vida, y su espantosa muerte resultó aterradora para los vecinos de Monte. Aún hoy, se niegan a hablar de la tragedia. Para ellos, todo lo que ocurrió en aquella casa fue obra del demonio.